¿Qué huele? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Muchas gracias por todos los likes que nos han dado, por todos las vistas que han tenido con las notas que tenemos en Exacto TV, en www.exacto.tv. Y bueno, este día tenemos como cada semana, iniciamos con Edmundo Armenta Caballero, de Hermosillo. Le vamos a hacer una entrevista telefónica. Él es de aquí de Ciudad Obregón, pero tiene muchos años viviendo en Hermosillo, académico, historiador, estudioso, maestro, un rockero, macizo rockero. La otra vez estaba escuchando uno de tus programas. Edmundo, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Becker, a ti y a tu público. Muy bien, gracias. Un programa de rock tienes en la Unison Radio, ¿no? Es un programa de jazz fundamentalmente. Ok. Se llama Caja de Resonancia, ya tiene algunos años transmitiéndose por Radio Universidad de Sonora. Y desde hace un par de meses estoy colaborando con nuestro querido amigo Rubén Pineda. Sí, claro. Es un programa que se transmite los sábados de 2 de la tarde a 4 de la tarde en Política y Rock and Roll Radio, la primera estación comunitaria del país. Es un programa, ese sí, exclusivamente de rock. Oye, a ver, explícame un poquito. ¿Es la que era de Aparicio? ¿O era, o algo así? No, es Política y Rock and Roll Radio. Es un proyecto comunitario que encabezan un par de jóvenes profesionistas de la comunicación y de la política, de la política desde la academia. Me refiero a Amílcar Peñuñuri. Amílcar, ok. Sí, y un joven de apellido Cabral, que él es actor de teatro y... Sí. De los Cabral, de Está Cabral y todo el restaurante y todo ese rollo. Sí, lo conozco muy bien. Buen chavalo. Oye, ¿y desde dónde transmiten? Perdón. Transmiten, la estación Política y Rock and Roll Radio se encuentra en la ciudad, en el centro de la ciudad, en la colonia San Benito. Ok. Se transmite por frecuencia modulada y por internet. Ok, muy bien. Y lo que pasa es que empezaron como pirata, ¿no? Se llamaba, en los inicios de esto, ¿cómo se llamaba? Radio Bemba, ¿no? Los antecedentes son Radio Bemba, que empezó como un proyecto de estudiantes universitarios y maestros en la Universidad de Sonora. Ajá. En el Departamento de Comunicación, Psicología y Comunicación, hace ya bastantes años. Sí. Después ellos fundan un proyecto de estación comunitaria llamada Radio Bemba. Radio Bemba, ¿cómo no? Que a los años atravesó una crisis interna y se cinde el grupo que dinamizó el proyecto, y el grupo que sale del proyecto de Radio Bemba funda Política y Rock and Roll Radio, y a los meses o a los años que se modifican las reglas que regulan la radio y otros medios de comunicación en el país, ellos aprovechan, meten su solicitud y les dan el permiso. No me sé el nombre correcto, si es concesión, permiso o licencia, como radio comunitaria. La primera licencia otorgada a una radio comunitaria bajo las nuevas reglas del juego se otorgó a Política y Rock and Roll Radio. Órale, qué bien. Edmundo, está muy interesante. De hecho, una de las partes de la decisión es René Angélica, está los martes con Aparicio, ¿no? En la Radio Zoom. Radio Zoom, está los martes ahí hablando de feminismo y de cosas, etcétera. Mira, qué bien, no estaba enterado, hay que escuchar. Los martes a las 10 de la mañana está con esos barbajanes. Bueno, eso dice su mamá, porque son muy barbajanes. Se la alburean y todo, pero esta, pues ya, vieja loba de mar, ya nomás los ve pasar, ¿no? Pero bueno, eso es otro rollo. Oye, Edmundo, ¿cómo ves la educación, lo que está pasando? Como estamos cambiando, como que ahora el Bester o el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE tradicional, está apoyando la reforma y en la otra CENTE, la de la coordinadora, pues no la está apoyando. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esto? Tú que le entiendes mucho a la educación. Pues mira, me voy a detener en algunos aspectos muy específicos, porque el tema de la educación en el país es un tema muy complejo, como tú bien sabes, y el auditorio que nos está escuchando
escuchando, me voy a detener en lo que sería una aproximación de coyuntura, atendiendo a tu comentario en específicamente lo que está pasando en este momento en torno a el dictamen que se encuentra en el Congreso, en la Cámara de Diputados, relativo a las reformas que se le están implantando, que se pretenden implementar, perdón, a la reforma educativa que se aprobó en 2013 en el gobierno de Peña Nieto. El dictamen existe, es un dictamen que en su versión original ha ido modificándose gracias a la presión que ejercieron organismos de la sociedad civil y de académicos de diferentes ámbitos del país, y también con el respaldo de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Este proceso de negociación en el Congreso llevó a que el Congreso escuchara las voces de los especialistas y matizaran, hicieron algunos cambios en el dictamen que ahorita está prácticamente en comisiones, esperando que se definan una serie de desencuentros que tiene el gobierno federal, específicamente el gobierno del presidente López Obrador, con la CENTE. La CENTE, como todo el mundo sabe, es una organización magisterial que está distribuida en todo el país, pero su presencia mayor se concentra en algunos estados del país, como son Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. El Estado de México, la Ciudad de México principalmente, aunque no únicamente, pero su fuerza política y de movilización se encuentra sobre todo concentrada en esos estados y en la Ciudad de México. El desencuentro, en pocas palabras, como gran parte del público lo sabe, consiste en que la propuesta que está ahorita a manera de dictamen en la Comisión de Educación y de Puntos Constitucionales del Congreso es una propuesta que la CENTE prácticamente descalifica, y un sector de la CENTE, y eso es importante porque la CENTE no es un grupo homogéneo, pero el sector más activo, el liderazgo de la CENTE, descalifica esta reforma, incluso le pone, la califica, la adjetiva como una reforma neoliberal, más neoliberal que la que impulsó y aprobó Peña Nieto, el Pacto por México en el régimen de Peña Nieto. Claro. El desencuentro ha cristalizado en movilizaciones que ha hecho la coordinadora en las recientes semanas en la Ciudad de México, que se ha expresado en tomas de espacios públicos en la ciudad, bloqueos en el Congreso, y se ha traducido también en conversaciones con las autoridades educativas y de gobernación, y también del propio Congreso, entre la CENTE y estas dependencias gubernamentales y el Congreso, como te repito. Ahorita parecería ser que está empantanado, y parecería ser también que el presidente está sometido, el gobierno está sometido a una presión que para muchos pone en jaque la alianza entre la CENTE y el gobierno federal. El desenlace está todavía como una incógnita. El presidente recientemente amagó con que si no se aceptaba, si no se llegaba, una negociación expedita, no le iba a quedar otra más que regresar a las leyes que regulan y norman la educación en el país, que eran vigentes antes de la reforma de 2013. Del 2013, Sí, lo cual es algo muy, muy preocupante, entre otras cosas, porque en la situación en aquel momento le daba un gran poder discrecional al sindicato para implantar y para imponer y tener una buena parte en la tajada de la definición de las plazas. De todas las plazas que se heredaban y que automáticamente estudiando tú en tal o cual escuela o de esas de... Prácticamente es hacer que un buen porcentaje de las plazas, algo así como el 50%, las distribuía o estaba en manos para ser distribuidas a cargo del magisterio, ¿sí? Qué maravilla, ¿no? Y llámese la CENTE. Qué maravilla para el magisterio, ¿no? Sin mayores
sin mayores, digamos, méritos, de repente, de pronto, pues había, y yo conozco casos, de gente que tenía un amigo del primo del hermano, y que de pronto empezaron como de esos conserjes, ¿no? Y fueron subiendo y se fueron a estudiar, y al rato ya tenían hasta doble plaza de maestros, ¿no? Digo, así es. Bueno, esa es una característica de la situación que prevalecía en la política educativa y en la normatividad educativa a nivel federal. Sin embargo, no es la única, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto que eso implica regresar a la normatividad anterior a 2013, también es cierto y hay que reconocer que el país en términos reales y el sector educativo en términos reales ha tenido ciertas modificaciones. O sea, no va a ser lo mismo la implementación en caso de que se dé el regreso a la normatividad educativa antes de 2013, no va a ser lo mismo ahora que en el 2012, por ejemplo. Sí, claro. Los actores políticos, la realidad ha cambiado y el contexto es otro. No podemos hacer una mutación mecánica del pasado hacia el presente y viceversa. Yo creo que eso hay que verlo con cierto cuidado, ¿no? Así es. Oye, Edmundo. Reconocerlo. Edmundo, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Se quedan con lo de la coordinadora o con lo de...? No queda más que lo que uno hace con cierta solvencia a veces y a veces con ninguna solvencia, no queda más que especular. Yo creo que el gobierno federal tiene una fuerte presión en el sentido de que no le conviene en este momento romper su relación, su alianza con la CENTE, sobre todo ante la proximidad del 2021, donde la CENTE puede ser un factor determinante muy importante en el periodo electoral en los estados que te acabo de mencionar. Pero por otra parte, es bien cierto que el CENTE, digamos el sector oficial, por así marcarlo, donde proviene la maestra Elvester, el CENTE también es un elemento muy importante en esta alianza con López Obrador durante la campaña, y que tampoco le convendría un buen arreglo con la CENTE y un mal arreglo con el CENTE. Y por otra parte, sociedad civil y también organismos empresariales estarían muy molestos, existiría una brecha, una grieta en la relación con la presidencia si la presidencia cede a las presiones de la CENTE. No está fácil para la presidencia. Yo creo que es uno de los capítulos políticos más no peligrosos, sino el episodio político más grave que ha tenido la presidencia en los últimos meses con respecto a sus aliados. Claro. Pero si te das cuenta, lo que estamos platicando tiene que ver con una dimensión del gran problema educativo, que es la dimensión de la gobernanza del sistema y de las alianzas con los actores del sistema, en este caso llámese los profesores y sus organismos gremiales. Y estamos dejando por fuera en la discusión el tema estrictamente educativo, que tiene que ver con los fines de la educación. Eso. Que tiene que ver, por ejemplo, con la formación de profesores, que tiene que ver, por ejemplo, con el currículum, que tiene que ver con la complejidad del sistema, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Esos temas se están viendo de una manera muy escasa. Ahorita está dominando en el ámbito mediático un abordaje de la reforma educativa desde la perspectiva estrictamente política, en el ámbito de la gobernanza y en el ámbito de los actores políticos. No es un elemento menor, es muy importante. Sin embargo, ya es hora, ya es momento de que tanto el gobierno como los actores y la sociedad y los medios empiecen a encauzarle y darle a la discusión un abordaje más centrado en lo que es propiamente el tema educativo, en sus dimensiones, no estrictamente políticas. Claro, pero no creo que vaya a ser, ya nomás con esto cierro. Dijiste dos cosas muy importantes. Lo cercano que está el 2021, yo creo que nunca como ahora ha estado tan cercana a la siguiente elección, Acabamos de pasar una y ya estamos pensando en la siguiente,
pero actuando también en consecuencia para la siguiente. Y dos, no creo yo que la presidencia se vaya a pelear con ninguna de las dos partes. A lo mejor saca un Frankenstein ahí, algo medio raro, sí, pero yo no creo porque lo necesita, o sea, lo dijiste bien. Y lo más lamentable es lo que puntualizaste, no se está viendo la educación y las bases de la educación y hacia dónde vamos. Eso es lo grave, maestro, ¿no? Sí, sí, fíjate que lo que dices es muy cierto desde mi punto de vista. De hecho, no hay ninguna novedad. En los gobiernos anteriores, por lo menos desde el Ejecutivo Federal, muchas de las acciones y decisiones que se tomaban desde la presidencia, muchas de ellas, las más importantes probablemente, estaban pensadas en términos de los cálculos políticos de las elecciones intermedias. Uh-huh. En ese sentido hay una continuidad. Claro. Sin embargo, lo que es muy diferente es, por ejemplo, la gran capacidad política que tiene el Ejecutivo en términos de sus estrategias políticas y de los resultados que le están generando a partir de antes de la campaña, durante la campaña y ahorita como presidente. Pero por otro lado también tenemos un escenario donde la oposición le facilita que el tránsito de la presidencia en estos meses sea relativamente sencillo. Muy terso. Prácticamente inexistente. Claro, muy terso. Sí. Demasiado. Y por otro lado tenemos la realidad muy inmediata, muy presente, de que la presidencia goza con una gran legitimidad en términos de opinión pública y en términos de apoyo ciudadano. No sé qué tanto tiempo pueda durar eso. Creo que los gobiernos están muy expuestos al desgaste siempre y cuando no estén cubriendo las expectativas de los diferentes grupos sociales. Por otro lado, muchas de las decisiones importantes, no digo que todas, pero algunas de ellas, que van encaminadas a tener otro tipo de relación entre gobierno y sociedad, tienen un tufo de corte clientelar desde mi punto de vista. Un tufote. ¿Mande? Un tufote. Si bien es cierto que las políticas de varios ámbitos, me detengo en lo educativo, que se estuvieron implementando en los últimos años, incluso a partir de Cedillo, cuando surge el proceso, a partir de Salinas y que se fortalece con Cedillo, del proceso de descentralización de parte de la gestión del sistema educativo, arrojó una serie de irregularidades y de prejuicios al sistema, inconformar no solamente a los maestros, sino también a los padres y a los organismos de la sociedad mexicana. Uh-huh. Entonces hay un desgaste y el diagnóstico que hace el actual gobierno lo lleva a recentralizar el control de algunos temas fundamentales de la agenda del país y de gobierno, y uno de esos temas es la educación. Pues sí. Y en ese proceso de recentralización adquiere sentido que quieran reforzar el control de la nómina, que empezó con Peña Nieto, queda y se entiende, por ejemplo, que el centro tenga un mayor control sobre la gestión de la administración del sistema. Pero por otro lado, eso también lleva a pensar en una nueva relación de tipo clientelar. Si vemos, por ejemplo, los programas de apoyo de tipo social que tienen que ver con la atención a jóvenes que no tienen, que no tienen trabajo, los estudiantes que tienen dificultades económicas para permanecer en sus escuelas, la atención a la gente de la tercera edad, que sí es cierto que se requiere atender esas necesidades. Yo no estoy muy convencido de que sea la forma más idónea la que se está proponiendo, pero sí creo que le puede dar resultados políticos a corto plazo, y me da a mí el temor, me puedo equivocar, aclaro, de que eso puede derivar en tentaciones de políticas clientelares a la luz de lo que viene en el 2021. Pues parece que para allá va, ¿no? Parece que para allá va. En ese sentido, la cuarta transformación no marca una diferencia. Yo creo que hay una continuidad en términos de la relación que tiene el Estado con la sociedad. Sin embargo, habría que esperar los acuerdos políticos que hable el presidente
presidente con la gente. Así es. Él es muy hábil para mantener equilibrios. Sin embargo, las alianzas y los acuerdos se hacen conforme a compromisos, y cuando los compromisos les llegan su tiempo y las partes no quedan suficientemente conformes con los resultados, es más difícil después sostener esos equilibrios, y es el reto que tiene el presidente y su proyecto. Aclaro con lo siguiente, con lo anterior, de que me estoy refiriendo a los acuerdos entre el presidente y los actores en el sector educativo, que no necesariamente significa que el resultado vaya a generar una transformación en una mejor educación, ¿eh? Eso es un enigma. Pues sí. Nosotros lo sabemos. Pues vamos a esperar, Edmundo, vamos a esperar y vamos a estar muy atentos a todo esto que nos estás comentando. Está bien, muchísimas gracias, Edmundo, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias. La semana entrante o le seguimos o tocamos otros temas, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias a ti. Hombre. Un saludo a tu auditorio y que tengas buen día. Igualmente. Bueno, y esto fue nuestra entrevista de hoy. Vamos a seguirle un poquito mañana. Mi nombre es Becker García, así estoy en Facebook, Becker García, Becker G123, y bueno, ya saben, en todos los Exacto TV, Exacto Media, Exacto Sonora, y también lo tenemos en www.exacto.tv. Nos vemos.